Antes de que la historia comience, antes incluso de que el primer latido de esta narración cobre sentido, hay algo que quien escucha debe saber. Porque lo que está a punto de oír ha cambiado la forma en que cientos de personas ven el tiempo. Y ha sido motivo de reflexión profunda para muchos que, como tú, han sentido que la vida pasa más rápido de lo que debería. Esta historia tiene un misterio, tiene una pregunta que quizá tú también te hayas hecho más de una vez. ¿En qué momento se nos empieza a escapar el tiempo sin que nos demos cuenta? Si alguna vez has sentido que los días vuelan, que las oportunidades se te resbalan entre los dedos, o que lo que pospones hoy podría convertirse en un arrepentimiento mañana, entonces no te vayas, porque este cuento está escrito para ti. Y antes de que la historia empiece, sí, justo ahora, si disfrutas relatos que dejan huella, que enseñan sin sermonear y que conectan con lo más profundo de la vida, suscríbete, porque historias como esta no se escuchan todos los días. Y créeme, querrás estar aquí para la próxima. Ahora sí, respira, prepárate, porque esta es la historia de un perro Akita y de cómo el tiempo, cuando no se cuida, siempre presenta su factura. En una aldea rodeada de colinas suaves y prados interminables, vivía un anciano llamado Thorvald. Su cabaña, construida con tablas gruesas y un techo que había sobrevivido muchas tormentas, se levantaba a las afueras del asentamiento, cerca de un bosque denso, donde los árboles parecían custodiar secretos que nadie más conocía. En esa misma cabaña, en una mañana fría en la que la bruma cubría la tierra como un manto espeso, nació un cachorro de Akita. Tenía el pelaje blanco y rojizo, una mezcla que parecía capturar el amanecer en su cuerpo. Sus ojos, pequeños al principio, brillaban con una intensidad que solo tienen los seres recién llegados al mundo, esos que no conocen el miedo ni las responsabilidades. Thorvald lo tomó entre sus manos callosas y lo observó con una ternura que contrastaba con su rostro endurecido por los años. Lo llamó Kiro. Desde el primer día, Kiro mostró una energía desbordante. Era inquieto, impulsivo, curioso. Corría sin rumbo, mordía cualquier cosa, perseguía hojas movidas por el viento como si fueran tesoros imposibles de alcanzar. Para él, la vida era un juego constante. Thorvald lo observaba desde la puerta de la cabaña, apoyado en su bastón, y sonreía con la paciencia de quien ha visto suficientes inviernos como para saber que esa energía algún día tendría que transformarse en algo más. Thorvald no vivía solo por gusto en aquel entorno. Necesitaba compañía y ayuda, pero también sabía que entrenar a un perro requería tiempo, constancia y disciplina. Desde pequeño intentó enseñarle a Kiro tareas simples: cómo proteger la entrada, cómo responder a señales, cómo distinguir peligros, cómo acompañarlo en el pastoreo. Pero Kiro no tenía ninguna prisa por aprender. Siempre encontraba algo más interesante que hacer. Una mariposa, un ruido, un olor nuevo. Siempre había algo que capturaba su atención. Thorvald repetía una frase que Kiro escuchó cientos de veces sin entenderla: el tiempo no espera, pequeño. A veces la decía con cariño, otras con resignación, pero siempre con la certeza de quien sabe que las oportunidades se desvanecen si no se aprovechan. Los días pasaron, luego los meses, y Kiro creció. Su cuerpo se fortaleció, sus patas se hicieron firmes, su mirada se volvió más penetrante, pero su carácter seguía siendo el mismo. Cada vez que Thorvald intentaba enseñarle algo, Kiro encontraba el modo de distraerse. Siempre pensaba que habría un momento mejor, otro día, otra ocasión. Como tantos jóvenes humanos o animales, creía que el tiempo era infinito. Un día, Thorvald lo llevó a los prados donde pastaban las ovejas. El anciano sabía que era importante que Kiro aprendiera a guiarlas, a protegerlas de depredadores y a reconocer los límites del terreno. Pero tan pronto como una oveja baló, Kiro se asustó y corrió en dirección opuesta. Thorvald lo llamó, pero el cachorro prefirió esconderse detrás de un arbusto. Cuando finalmente se acercó, ya había olvidado lo que se suponía debía aprender. Thorvald suspiró profundamente. El anciano sabía que su fuerza no duraría para siempre. Lo sentía en los huesos, en la respiración,
en el peso del aire. Kiro debía aprender, porque la vida era impredecible y el mundo podía cambiar de un día para otro. Pero el cachorro no entendía nada de eso. Para él, Thorvald era inmortal, la finca era eterna y el tiempo era un río que siempre estaría lleno. El cambio comenzó un otoño particularmente frío. Las hojas cayeron antes de lo previsto y el viento empezó a soplar con una ferocidad inusual. Las nubes grises se acumularon sobre las colinas, anunciando un invierno que llegaría antes de lo esperado. Thorvald frunció el ceño. Sabía que debía traer a las ovejas de vuelta al establo antes de que comenzara la tormenta. Llamó a Kiro con urgencia. El tono era distinto, más serio que nunca. Kiro se acercó, moviendo la cola, sin comprender la gravedad del momento. Cuando Thorvald lo llevó a los prados y le indicó qué debía hacer, Kiro se quedó paralizado. No recordaba las señales, no entendía las direcciones, no sabía cómo ayudar. Corrió en círculos, confundido y torpe, mientras la nieve comenzaba a caer. Thorvald intentó hacerlo todo solo. Luchó contra el viento helado, empujó a las ovejas hacia el establo, gritó instrucciones que el viento se llevó. Kiro lo observaba, sin saber cómo intervenir. Cuando la tormenta arreció, 3 ovejas se perdieron en la nieve, y Thorvald regresó exhausto, tembloroso, empapado. Esa noche, su tos resonó en toda la cabaña, y Kiro se acurrucó a su lado sin entender que esa tos era más que un resfriado. Era el primer aviso de que algo peor se acercaba. Desde ese día, Kiro comenzó a sentir por primera vez el peso de lo que había ignorado. La palabra después ya no le sonaba tan segura, pero aún no sabía lo tarde que estaba. Los días siguientes fueron una lucha constante para Thorvald. Su respiración se volvió más corta, su paso más lento. Kiro lo seguía a todas partes, inquieto, intentando anticipar lo que el anciano necesitaba, pero sin saber realmente cómo hacerlo. Parecía que, de repente, hubiera despertado del largo sueño de la despreocupación. Cada vez que Thorvald levantaba un objeto pesado, Kiro se acercaba para intentar ayudar empujando con la cabeza. Cada vez que el anciano tosía, el perro lo miraba con los ojos muy abiertos, como si pudiera comprender al fin que el tiempo no era un amigo inagotable. Una noche, mientras el viento golpeaba contra las paredes de la cabaña, Thorvald se sentó junto al fuego y llamó a Kiro con un gesto cansado. El Akita, ya más fuerte y más grande, se acercó lentamente y apoyó la cabeza en el regazo del anciano. Thorvald pasó la mano por su pelaje con un gesto suave, casi frágil. «Si hubieras aprendido antes», pequeño, susurró Thorvald, «tal vez estaríamos mejor preparados. Pero no te culpo. El tiempo engaña a los jóvenes y a veces también a los viejos». Kiro, aunque no comprendía todas las palabras, sintió el tono. Sentía también la debilidad en la mano del anciano, y eso le producía un nudo en el pecho. Era la primera vez en su vida que experimentaba algo parecido al miedo verdadero. El miedo a perder. Al amanecer del día siguiente, Thorvald intentó levantarse de la cama, pero sus piernas no respondieron. Respiró hondo, forzando un movimiento, pero apenas pudo incorporarse unos centímetros. La tos regresó, más fuerte, más dolorosa, como si quisiera arrancarle el aliento desde dentro. Kiro gimió con insistencia, empujando la puerta para salir a buscar ayuda. Pero la aldea estaba lejos, y él no sabía el camino. Thorvald lo había querido entrenar para eso, pero Kiro nunca prestó atención. Nunca aprendió a orientarse, nunca siguió las señales del anciano, nunca tomó en serio la posibilidad de que un día necesitara actuar solo. Ese día, mientras la tormenta aún dejaba restos de nieve en los techos, Kiro decidió correr. No sabía hacia dónde, pero su instinto lo empujaba a buscar algo. A alguien, una solución. Corrió colina abajo, ladrando con desesperación, tropezando en el terreno irregular, resbalando en la nieve. Sus patas se hundían en el suelo húmedo, y el viento helado le cortaba el hocico. Pero no se detenía. En algún punto del camino, se cruzó con un leñador que había salido temprano para recoger troncos. El hombre, al ver al perro agitado,
entendió que algo no iba bien y lo siguió hasta la cabaña. Allí encontró a Thorvald consciente, pero debilitado al extremo. Lo ayudó a levantarse, lo llevó hasta la cama y preparó una infusión caliente. Pero ya no había mucho que pudiera hacerse. Esa noche, el leñador regresó a su hogar prometiendo volver en la mañana. Pero el clima empeoró nuevamente. El viento se transformó en un aullido constante que hacía vibrar las ventanas, y el bosque parecía gemir bajo la fuerza de la tormenta. Kiro se quedó junto a Thorvald, sin apartarse ni un segundo, sintiendo que cada minuto que pasaba valía más que todos sus años de descuido. Thorvald, con un hilo de voz, dijo: «Kiro, escucha bien. No dejes que el tiempo te enseñe a golpes lo que debiste aprender en calma». Esas fueron las últimas palabras que el anciano articuló con claridad. Su respiración se volvió más lenta, su pecho subía y bajaba con un esfuerzo visible, y sus manos, antes firmes y seguras, ahora descansaban inertes sobre la manta. Kiro pasaba las horas sin dormir, con la mirada fija en el anciano sin querer aceptar lo evidente. En sus ojos brillaba un arrepentimiento profundo, un lamento silencioso por todas las horas que desperdició jugando cuando debía aprender, cuando debía estar preparado. Ahora entendía lo que Thorvald siempre quiso decirle, pero el entendimiento llegaba tarde, demasiado tarde. 3 días más tarde, cuando el clima finalmente cedió, el leñador regresó. Encontró a Kiro acostado junto a la cama, inmóvil, con la mirada apagada. Thorvald ya no respiraba. El silencio que reinaba en la cabaña era tan pesado que parecía llenar cada rincón. Kiro no se movió ni cuando el hombre se acercó. Solo reaccionó cuando el leñador puso una mano en su lomo, como si le recordara que aún quedaba algo por lo cual levantarse. Pero el akita no volvió a ser el mismo. Su andar se volvió más lento, su mirada más profunda, cargada con un peso invisible que marcaba cada paso. Los vecinos de la aldea decidieron cuidar de él. Sabían que Thorvald lo había amado y que el perro había sido su única compañía en sus últimos años. Pero Kiro no buscaba cariño ni juegos. Pasaba gran parte del tiempo sentado frente a la antigua cabaña del anciano, observando la puerta cerrada como si esperara que volviera a abrirse. Con el paso de las estaciones, Kiro maduró de una manera inesperada. Se volvió atento, obediente, responsable. Guiaba a los animales, patrullaba los alrededores, avisaba cuando un peligro rondaba. Todo aquello que Thorvald trató de enseñarle, ahora lo hacía de manera impecable, como si cada acción fuera un tributo silencioso al anciano que ya no estaba. Pero cada logro traía consigo un sabor amargo, porque sabía que todo eso llegaba tarde. Nadie podía devolverle el tiempo que perdió, ni las oportunidades que dejó escapar. Pasaron los años y Kiro envejeció. El pelaje rojizo se volvió opaco, aparecieron manchas blancas alrededor de los ojos y sus pasos se volvieron más lentos. Sin embargo, seguía cumpliendo con su rutina. Cada amanecer caminaba hacia la colina donde Thorvald solía sentarse, y allí permanecía durante horas, en silencio, mirando el horizonte que el anciano contempló cientos de veces. Los habitantes de la aldea lo veían de lejos y comentaban entre susurros que pocos animales habían mostrado un nivel tan profundo de lealtad y arrepentimiento. Algunos incluso decían que Kiro entendía el paso del tiempo mejor que muchos hombres. Cuando el invierno volvió, tan frío como aquel de su juventud, Kiro empezó a sentir que su cuerpo ya no respondía como antes. Una mañana, mientras intentaba subir la colina, sus patas fallaron. Cayó de costado, exhausto. Trató de levantarse, pero el dolor se lo impedía. Aún así, avanzó unos metros más, arrastrándose lentamente, negándose a rendirse. No quería quedarse lejos del lugar donde había aprendido su mayor lección, pero esa vez no logró llegar. Cayó al pie de la colina, respirando con dificultad. Mientras la nieve comenzaba a cubrirle el lomo, sus ojos se entrecerraron, y en ese instante, como un recuerdo cálido entre la ventisca, volvió a ver a Thorvald tal como lo vio la primera vez. Fuerte, sonriente, con el cachorro en brazos,
Kiro deseó por última vez haber aprovechado mejor aquel tiempo que desperdició sin medida. Sin embargo, ya no quedaba nada más por hacer. El cuerpo de Kiro fue encontrado por dos pastores que subían la colina al amanecer. El Akita estaba acostado de lado, cubierto por una fina capa de nieve, pero su expresión era tranquila, casi serena, como si en sus últimos momentos hubiera alcanzado la paz que buscó durante toda su vida adulta. Los pastores, conmovidos, lo levantaron con respeto y lo llevaron al centro de la aldea. Allí, los vecinos se reunieron en silencio, reconociendo la vida del perro que, sin saberlo, les había enseñado a todos una lección que ningún maestro había expresado con tanta claridad. Decidieron enterrarlo junto a la cabaña de Thorvald, en la misma colina donde él solía sentarse a contemplar el horizonte. La tierra estaba dura por el invierno, pero trabajaron juntos para cavar una tumba digna. Uno de los hombres, mientras colocaban el cuerpo de Kiro en el suelo, murmuró que Thorvald seguramente habría sonreído al saber que su fiel compañero descansaría tan cerca de él. Algunos niños, que apenas habían conocido al anciano, preguntaban por qué la gente hablaba con tanta solemnidad del perro. Entonces, las personas mayores contaron la historia de Kiro, de su juventud perdida, de sus errores y de cómo había intentado compensarlos cuando ya era tarde. A medida que los relatos se repetían, la figura de Kiro dejó de ser simplemente la de un perro. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente, o más bien, un recuerdo imborrable de las oportunidades que se desvanecen cuando se da por sentado que siempre habrá tiempo. Los ancianos contaban cómo Thorvald había tratado de enseñarle, cómo Kiro había preferido jugar, cómo había creído que la vida nunca exigiría nada de él, y luego hablaban del momento en que, enfrentado a la pérdida de su dueño, Kiro comprendió de golpe lo que había ignorado durante tanto tiempo: que ninguna vida ofrece segundas oportunidades infinitas. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos y los adultos asentían en silencio, conscientes de que la historia del Akita se parecía demasiado a muchas de las suyas. En sus rostros se reflejaban recuerdos propios, proyectos que nunca comenzaron, decisiones que pospusieron, palabras que nunca dijeron, abrazos que no dieron, historias humanas marcadas por el mismo error universal: suponer que el mañana siempre espera. Con el paso de los años, la cabaña de Thorvald quedó abandonada, pero la gente siguió visitando la colina. Algunos dejaban flores silvestres junto a la tumba de Kiro, otros se sentaban a mirar el horizonte reflexionando en silencio. No era raro escuchar que alguien susurraba: «El tiempo no espera», repitiendo las palabras que Thorvald decía una y otra vez. Palabras que al final habían encontrado un eco profundo en quienes lo rodeaban. Porque, aunque Kiro no había entendido su significado cuando era joven, terminó transmitiendo esa enseñanza más claramente que cualquier discurso. Una primavera particularmente luminosa, un anciano llamado Arben subió la colina acompañado de su nieto. El niño corría de un lado a otro, curioso, lleno de energía, sin prestar atención a las advertencias de su abuelo. Cuando llegaron a la tumba de Kiro, Arben pidió al niño que se acercara. Este obedeció a regañadientes, frustrado por tener que interrumpir su juego. «¿Ves este lugar?», preguntó Arben mientras señalaba la lápida sencilla, hecha de piedra lisa. «Sí», respondió el niño, sin comprender por qué era importante. «Aquí descansa un perro que aprendió algo demasiado tarde». «¿Un perro?», el niño frunció el ceño. «¿Cómo va a aprender un perro?». «Del mismo modo que aprendemos las personas», dijo Arben con calma. «A veces cometiendo errores. A veces cuando ya no queda tiempo para corregirlos». El niño se quedó en silencio, observando la piedra. Arben sabía que quizás su nieto aún era muy joven para entender la profundidad del mensaje. Pero también sabía que las historias, cuando se plantan temprano, crecen con los años. Y así relató de nuevo la vida de Kiro, su despreocupación, su falta de atención, sus oportunidades perdidas, el dolor de ver a Thorvald enfermo y la pesada carga del arrepentimiento. A medida que Arben hablaba, la mirada del niño cambiaba. Ya no estaba aburrido ni ansioso por correr,
Estaba escuchando. Algo en la historia lo había atrapado. Tal vez era el vínculo entre Quiro y Thorvald. Tal vez la tristeza del final, o quizá la certeza de que el tiempo, aunque invisible, deja huellas en todo lo que toca. Cuando Arven terminó, el niño preguntó: «Abuelo, ¿crees que yo también pierdo tiempo?» Arven sonrió con tristeza. «Todos lo hacemos, pero no todos nos damos cuenta a tiempo. ¿Y yo puedo aprender antes de que sea tarde?» «Claro que sí», respondió Arven, poniendo una mano sobre el hombro del niño. Por eso existen historias como esta. Ese día marcó un cambio en la vida del pequeño. Creció con la historia de Quiro en mente. Cada vez que dudaba entre posponer algo o hacerlo de inmediato, recordaba a Lakita sentado frente a la puerta cerrada de la cabaña, esperando una oportunidad que ya no volvería. Y así, la historia siguió contando su lección, saltando de generación en generación, como un eco persistente. Pasaron los años, las décadas, y la aldea fue transformándose. Las casas de madera dieron paso a construcciones más firmes. Los caminos se hicieron transitables. La cabaña de Thorvald terminó por derrumbarse por completo. Pero la tumba de Quiro se mantuvo intacta. Algunas manos anónimas se encargaban cada temporada de retirar las hojas secas, limpiar la piedra y colocar flores nuevas. Nadie sabía exactamente quién lo hacía, pero todos lo agradecían. Era una manera de recordarse a sí mismos que la historia de Lakita formaba parte de la memoria colectiva, que su lección seguía viva. Una tarde, un viajero que no conocía la aldea llegó buscando refugio. Caminando entre las casas, escuchó a varios ancianos hablar de la colina del perro sabio. Intrigado, preguntó quién era ese perro y qué sabiduría tenía. Los aldeanos lo guiaron hacia la colina y le contaron la historia completa. El viajero, impresionado, dijo que nunca había escuchado un relato tan sencillo y a la vez tan profundo. Se quedó mirando la tumba un largo rato y antes de marcharse, dejó una pequeña figura de madera que él mismo había tallado. Un cachorro sentado, mirando hacia arriba, con una expresión atenta y llena de vida. Con el tiempo, las ofrendas se multiplicaron. Piedras pulidas, flores secas, cintas, pequeñas figuras talladas a mano. Cada una representaba a alguien que había sido tocado por la historia. Alguien que, al igual que Quiro, había sentido el peso del tiempo perdido o había comprendido la importancia de aprovecharlo antes de que fuera tarde. Y así, en aquel lugar silencioso y antiguo, la historia de Lakita siguió creciendo. No como una fábula contada para entretener, sino como un recordatorio constante de algo que todos saben pero pocos aplican. Que la vida se compone de instantes finitos y que cada uno de ellos puede ser decisivo. Quiro había vivido su juventud creyéndose dueño del tiempo, pero la vida le enseñó, de manera dura, que el tiempo no pertenece a nadie. Quienes escuchaban la historia solían quedarse pensativos, mirando el horizonte como Thorvald solía hacerlo. Y poco a poco comprendían que cada segundo que se deja pasar sin propósito es un segundo que nunca regresa, porque el tiempo, como dijo Thorvald, nunca espera. Aprovecha hoy lo que mañana podría ser demasiado tarde. El tiempo no regresa, y quienes lo malgastan descubren, tarde o temprano, que las oportunidades perdidas pesan más que los fracasos.